antes de comenzar a compartir mis ideas en términos de la resurrección, a mí me gustaría colocar todo esto en perspectiva, porque a veces perdemos los lazos que conectan todos estos 40 días. Por 40 días la iglesia caminó con Jesús, lo entendemos. Fíjate cómo en el primer domingo de Cuaresma Jesús es tentado en colocar sus necesidades como una prioridad, en demostrar sin ningún propósito excepto para complacer al enemigo su poder y en recibir todas las riquezas del mundo que son efímeras. Y esto pues por parte del tentador, dueño de todo lo que es oscuro, de todo lo que es vano y vacío. Mira cómo la cosa comienza con este personaje y la cosa va a terminar también. Ese Viernes Santo es una cosa horrible y también el jueves, ¿no? Cuando lo arrestan. Bueno, entonces permanece en su humanidad Jesús victorioso. Y en ese sentido nos da un ejemplo de cómo trabajar eh, con las cuestiones de la tentación. Eso es humano. En otro domingo lo vemos a él en la transfiguración. Y ahí está él enseñando un hálito de su divinidad. O sea, el paquete completo. Los apóstoles fueron cegados y conmovidos por la luminosidad de la gloria del Hijo de un Dios vivo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Jesús queda como la culminación, ¿no? El culmen, la culminación de la historia salvífica del pueblo de Israel y de la humanidad entera. En el tercer domingo se encuentra con la samaritana en el pozo, una parte bíblica muy interesante, muy rica, ¿no? En símbolos y en mensajes. Y es allí donde se encuentra, pues, con un ser herido, con un ser resentido, con un ser marginado, un ser humano con ser. Y es Jesús quien a través del diálogo, a través de la compasión, a través del intercambio de ideas y de sentimientos, permite que esta mujer pueda tomar del agua viva. Y con este ejemplo, esto la levanta, ella renovada, transformada y convertida en una evangelizadora. Y vemos en el cuarto domingo de esta cuaresma el ciego, cómo Jesús cura al ciego de nacimiento. Movido por su gran misericordia, Jesús le da el regalo de la visión y el don de la nueva vida. Así quedan en las tinieblas aquellos que presenciaron el milagro con los ojos del cuerpo y no con los ojos de la fe. La bonanza de la misericordia de nuestro Dios no tiene límites, no conoce límites. Su resultado es un legado inmesurable. Vida en abundancia, vida eterna. Finalmente, Jesús entra a Jerusalén, Domingo de Ramos. Y su entrada es simplemente triunfal. A pesar de su apariencia humilde, de la sencillez de su montura, a pesar de que no tenía heraldos, no tenía acólitos, no tenía reconocimientos, el pueblo lo reconoce y exclama, Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana. Los habitantes de Jerusalén, que estaban presentes en la santa ciudad para celebrar la fiesta de la Pascua, proclamando a Jesús como el Hijo de David, serán los mismos que pedirán su muerte, gritando, crucifíquenlo, crucifícalo. La pasión representa, hermanas y hermanos, la humillación máxima de nuestro Señor Jesucristo. La crueldad física, la soledad, la enajenación de nuestro Salvador en su camino hacia el Gólgota serán recapituladas en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Celebra, y aquí viene el trido. Fíjate cómo te voy llevando por toda esta cuaresma. Entra a Jerusalén, bien. Se prepara para la Pascua, Jueves Santo. Prepara una habitación, prepara los elementos necesarios para tener una cena de Pascua. ¿Y qué hace Cristo? Cristo toma ese espacio para darnos algo perenne y permanente, y es la Eucaristía. Y en esa última cena se instituye la Eucaristía y por consecuencia también se instituye el sacerdocio, ¿no? Porque van de la mano. También queda un tercer mensaje que es el mandatum. Hagan esto. O sea, cuando él lava los pies de los discípulos, él pide que hagamos, que lo imitemos y que seamos de servicio
para otros. Interesante, porque todos los discípulos comen de la Eucaristía, reciben la Eucaristía por primera vez, inclusive Judas. Y vas a ver, y creo, me parece que lo he mencionado anteriormente, este triduo está llena de contradicciones, de puntos que chocan. Y es para mí, ese es el primer punto, que hasta el pecador, hasta el que lo va a entregar, al que lo va sí, a mandar a matar, hasta él mismo comulga, puede recibir esa Eucaristía. Cosa muy, muy interesante y motivo de discusión, ¿no? Para un grupo de estudio bíblico. Entonces, ya se termina la Eucaristía, Judas sale a lo suyo, los demás no estaban muy seguros por qué sale, pensaron va a comprar algo en el pueblo, ok, y van a Getsemaní. En Getsemaní, Cristo ora, Señor, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Se despiertan los discípulos, viene el arresto. Y con el arresto entra el segundo punto de contradicción. ¿Cómo lo entrega Judas a la turba? Con un beso. Con un beso. Para nosotros, un beso es un gesto de cariño, de amor, es un gesto de solidaridad, es un gesto de saludo, de bienvenida. Cosas hermosas, no para traicionar. Entonces, ahí vemos un segundo punto, ¿no? De encuentro y de contradicción. Entonces, vemos cómo ya arrestado, lo que le pasa a Jesús es que va pasando de mano en mano. Primero lo llevan a la casa de Caifás, del sumo sacerdote, para empezar el juicio religioso. Allá se lo entregan a Herodes, a ver si Herodes podía hacer algo. Nada. Allá se lo pasan a Pilatos. Pilatos totalmente fuera de contexto, porque él no entendía cuál es el barullo. Porque a Pilatos se le hubiera hecho muy fácil decir, oye, pero no le hagan caso, está loco, ya, se acabó. O sea, ¿para qué? Pilato, para mí, entra en otro momento de contradicción. Porque Pilato no quería estar allí, para empezar. No quería estar allí. El ser gobernador de Jerusalén, de esa comarca, no tenía nada de especial. Es más, era el peor sitio que te tocaba. Mejor era quedarte en Egipto. Egipto era porque había abundancia y había historia y tradiciones y qué sé yo ni qué. En Jerusalén lo que había era una revolución todos los años. Los judíos revolucionándose. Entonces nadie quería mezclarse con, ¿verdad? Con esa chusma. Bueno, entonces Poncio Pilato, tratando de salvaguardar la relación, ¿qué hace Poncio? Lo manda, lo castiga, lo flagela, lo humillan los soldados, le pegan, lo hieren, la corona de espinas. Pero este es Poncio Pilato diciendo, bueno, si les voy a presentar a dos candidatos para ser liberados, y la lógica dice, bueno, tienes a Jesús, cuyo único pecado es que Él es el rey, Él es el rey. El tipo está loco. Vamos a castigarlo, porque cuando lo comparemos con Barrabás, que era un miserable, era un criminal de primer orden, pues la lógica es, van a decir, suelta al nazareno y vamos a matar al criminal. Y lo hizo seguramente con ese propósito, pensando de manera que romana, cuando de frente lo que tenía era un pueblo semítico. Dos antropologías muy diferentes. Y el pueblo, boom, crucifícalo a Jesús, suelta a Barrabás. Entonces ahí tienes ese otro punto de contradicción. Sube entonces al Gólgota, el Gólgota que quedaba fuera de la ciudad, ¿verdad? Y ahí lo crucifican, Cristo solo, Cristo con apenas su madrecita, mujeres y San Juan, dice la tradición, el más joven, San Juan, en el evangelista, ahí, y recuerda, hay una parte, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, donde Jesús desde la cruz todavía pensando en su mami, imagínate, y se encarga de que él sea acogida por uno de los apóstoles, en este caso San Juan, según nuestra tradición. Y fallece Jesús. Y interesante porque Jesús fallece como eso de las 3 de la tarde.
la crucifixión comienza al mediodía. Entonces tienes una ventana donde no simplemente él está yendo al Gólgota, él está siendo crucificado, sino también los corderos que se iban a comer el día después de la cena de la Pascua eran sacrificados de mediodía a las 3 en preparación. Y por eso es que cuando San Juan dice, lo ve en el día del bautismo, que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanas y hermanos, ha comenzado la temporada pascual. Hablemos de la Pascua. Y hoy celebramos, este domingo, celebraremos a un Jesús resucitado. Nos hemos despojado del luto, de nuestras vestiduras púrpuras, de nuestra abstinencia, disposición sacrificial, dando un paso hacia la luz del primer día de la nueva creación. Así es como tenemos que ver esto. Esta es una nueva creación, es un primer día, es un comenzar, es un nuevo amanecer. Y damos paso hacia la luz de este primer día porque la piedra ha sido removida. La luz entró al sepulcro, a un sepulcro vacío, alterando el pasado y remodelando el futuro. La Pascua anuncia que hay un camino para salir de las tinieblas del sepulcro y del pecado, a medida que avanzamos hacia la luz maravillosa de la visión beatífica, la nueva Jerusalén, el reino de Dios. En la resurrección de Jesús, hermanas y hermanos, Dios ha hecho una promesa. Y recuerden, Dios no hace promesas que no pueda cumplir. Eso no es su estilo. Como sus seguidores, Dios soplará eternidad a nuestros huesos. La vida humana no está limitada por el ciclo de nacimiento y muerte. Hay personas que eso es lo que creen. Personas que dicen, esto es lo que hay. O sea, la vida como la vivimos en este espacio, en este momento. De ahí en fuera, pues es un vacío. Con la muerte se va el espíritu, sabe Dios a dónde, y no se preocupan por la noción futura de que la muerte pues no tiene la última palabra. De hecho, no la tuvo con Cristo y no la va a tener con ninguno de nosotros creyentes en el plan de Dios de salvación para su pueblo. La vida humana no está limitada al ciclo de nacimiento y de muerte. La Pascua es la promesa de que tenemos un futuro más grande que nosotros mismos. Al abrir nuestro corazón a la gracia de Jesús, hermanas y hermanos, debemos darnos cuenta de que no debemos temer a la tumba, no debemos temer a la muerte. Oh muerte, oh muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y eso es lo que ese domingo celebra de manera espectacular con la resurrección de Cristo. El misterio de la encarnación, donde Dios se convierte en hombre, en ser humano, este misterio vemos como Dios se solidariza, ¿ya?, con el ser humano, con nosotros. Se hace hombre como tú y como yo. Entonces vemos ahí ese inicio de esa promesa. Dios toma una realidad humana que nos permite entrar en comunión con Él, porque Él está en comunión con nosotros, en Jesús. Y a nosotros se nos permite entonces estar en comunión con Él, con Dios, a través de Jesús, en su resurrección, en la Eucaristía, en los sacramentos. En el misterio de la cruz, Jesús experimenta la muerte en nuestra humanidad, para que podamos nosotros experimentar la vida eterna en su divinidad. Ahí está el intercambio, ¿no? Ahí está precisamente ese intercambio. Jesús muere humanamente hablando para que nosotros podamos resucitar con Él por su divinidad, porque es Dios. Luego entonces el misterio de su resurrección es un regalo para nosotros, es nuestro regalo. La mejor manera de agradecer a Dios por tan sublime don, el don de la vida eterna, es abriendo nuestro corazón aún más a ese Jesús resucitado y dejándonos enviar al mundo para proclamar la buena nueva, para decirle al mundo, el Señor ha
resucitado. Dios visitó a su pueblo. Dios nos ama tanto que quiere que algún día estemos con Él en la gloria de nuestro Padre Dios. Y la resurrección es ese mensaje, esa promesa, ese camino hacia la casa de nuestro Padre. Y tenemos que ir al mundo. Tenemos que ir al mundo y anunciar al mundo de que Jesús resucitó. Tenemos que ir al mundo y decirle al mundo, basta ya, no más guerra, no más ataques, no más genocidios, no más racismo, no más misoginismo, ninguno de esos ismos, que consumerismo, que lo que causa es dolor, que lo que causa es miseria, pérdida, enfermedad espiritual. La resurrección dice no más y nos toca ir a ese mundo y precisamente hablar de esto que estamos hablando en este momento. Es así como podemos evangelizar a otros. Es así como podemos cambiarle la vida a otros. Es necesario. Yo sé que en los Estados Unidos hay un problema con el individualismo. ¿Ah? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Aparte del individualismo, volvemos a la pandemia, que lo que hizo fue reafirmar que es individuos. Yo en mi casa, yo con mi comida, con lo mío. ¿Ves? Entonces, hay que romper ese ciclo del individualismo. Claro que cada individuo es importante, ciertamente, cada uno es una creación de Dios. ¿Ah? Así que desde esa perspectiva, sí, somos muy importantes, pero a la hora de evangelizar no puede haber individualismo, es ir al pueblo, ir al gremio, ir y llevar la buena nueva que el reino de Dios es para todos, para todo el mundo, y que ya Él compró el boleto a la mejor fiesta, que es la fiesta del cielo. O sea, que nos toca ir hasta de gratis. ¿Cómo ves? Luego entonces, hermanas y hermanos, al entender que nos toca evangelizar, que nos toca hablar de Cristo, debemos apreciar aún más a nuestro Padre Dios, a Dios el Creador, y a Él en los eventos ordinarios que nos rodean. En los extraordinarios, claro que sí. La boda de una hija, eso es un evento extraordinario. Eh, un nuevo trabajo, un título universitario, ¿verdad? Esas son cosas muy lindas, muy buenas. El nacimiento de un nieto. Son extraordinarios. Y tenemos que llevar a Dios en esos momentos, pero no solo en esos momentos. Hay que llevar a Cristo también en lo ordinario, en el diario pasar, en el diario vivir de nuestra vida doméstica, en nuestras casas o en nuestros trabajos. También ahí hay que traer a Cristo, llevar a Cristo, hablar de Cristo. Y yo sé que algunos trabajos es un poco más difícil por la cuestión de la división de la iglesia y del Estado, pero no es cuestión simplemente de la prédica. Con tu ejemplo, con tu manera de ser, puedes evangelizar en tu trabajo y enseñarle a otros que el camino hacia Dios reside precisamente en hacer su voluntad, en cumplir los mandamientos, en simplemente ser un buen ser humano. Porque mira que nos falta tanto, Alejandro. A veces yo digo, hay una bancarrota de que seamos buenos, de que seamos tiernos los unos con los otros, de que tengamos compasión. Hay una bancarrota tan grande y tenemos que regresar precisamente a eso. Tenemos que regresar a esa bondad, a ese amor, a esa caridad. Tenemos que regresar a la forma básica de un ser humano, que es un niño. Tenemos que volver a ser niños. Y esto, en la Pascua, en la resurrección de Cristo, se nos invita para ser niños y permitir que otros también lo sean. En una ocasión, cuando éramos pequeños, yo, mis hermanas y mis primos, mi abuelo solía tener en Domingo de Pascua la tradición de comprar pollitos, pero nadie sabía esto. Entonces, después de la misa, íbamos a la casa, ya sea al desayuno, al almuerzo, y estábamos todos, éramos 4 en casa, 3 más son 7, éramos como 12 o 15, así, entre primitos todos. Y resulta que, claro, pues llega mi abuelo así, con una caja
y la caja como que hacía un ruidito, o sea, un pío pío así como, y nosotros, pero ¿qué es esto? Y, y, y claro, agarra él, y, bueno, felices Pascuas, a ver. Y cuando abre la caja, salen 15 pollitos corriendo por toda la casa. Mira, se perdió todo decoro, todo respeto, la gritería, la alegría de nosotros y todo esto para la felicidad de mi abuelo y la mortificación de mi abuela que había limpiado la sala con tanto detenimiento y ahora era, imagínate, un desastre. Y nosotros felices. Y lo hizo de una manera que hasta pintó los pollitos que le pertenecían a los varoncitos de azul, los mandó a pintar. Y los pollitos que le pertenecían a las nenas de rosita. O sea, hasta en eso. Y yo digo, la resurrección también fue así, fue un reguero. Fue un reguero, ¿qué pasó? No sabía. Se han llevado el cuerpo. ¿Dónde está el maestro? Fue así, caótico, pero también fue alegre. También fue de mucha esperanza, de mucha energía, de una energía nueva para seguir conquistando a este mundo en el cual vivimos. Entonces, hermanas y hermanos, estos polluelos, estos pollitos que corrían por toda la sala de estar y nosotros los perseguíamos para alegría de los adultos y consternación de la abuela, quizás se parece a esta resurrección. Resurrección de Jesús que fue como tal, confuso. Fue una resurrección confusa, dramática, deliberada, caótica, alegre y esperada. Al regresar a casa, después de las misas de Pascua, hermanas y hermanos, celebremos con nuestros seres queridos, con las tradiciones nuestras. ¿Qué se va a servir? Bueno, pues, los huevos de Pascua, el conejito, los panes, los productos horneados, los postres, los colores primaverales, las cenas familiares y mucha comida, comida rica, comida buena, comida en abundancia, porque eso es la resurrección. Es luz, es belleza, es alegría y es abundancia. Aleluya. Jesús ha resucitado. Recordemos que todos seremos transformados en la participación del Señor resucitado. Todos volveremos a ser niños.